Estaba leyendo esto y cuando uno predica la palabra del Señor es como, para mí es como un cocinero, un chef que prepara una comida. Uno puede hacer una comida rica, con mucho sabor, bien preparada, o puede hacer una comida así nomás, ¿no? Rápida, unos huevos fritos con papa frita. ¿Quién no sabe cocinar eso? Gloria a Dios, dice alguno ahí. Pero hacer una buena comida cuesta más porque lleva ingredientes a veces más difíciles de conseguir, más caros, y para eso se prepara, ¿no? El cocinero, el chef, y consigue lo mejor que tiene para prepararlo. Y también es bueno que el que se sienta a comer pueda disfrutar de ese plato y no comerlo así rápido. Entonces la palabra del Señor es así, es como una comida que uno cuando prepara algo, bueno, tiene para convidar a otros, siempre. Por eso es bueno leer siempre la palabra del Señor, meditar cada día y orar al Señor. Y estaba leyendo esto que me gustó. Yo leo libros de todo tipo y sobre todo de comentarios y libros de devocionales, libros de teología, libros de todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, y también me gusta leer otros. Y encontré que hay un salmo, en realidad en la Biblia hay varios salmos, y cuando uno dice salmo, piensa inmediatamente en el Salterio, en el libro de los salmos, pero hay salmos también en otros libros de la Biblia, y acá hay un salmo muy lindo, en 2 de Samuel, capítulo 22, que está en dos partes, en dos libros de la Biblia. Está en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 22, y está también en el libro de Salmos, el Salmo 18. Y ustedes lo deben haber escuchado, o parte de este salmo lo deben haber escuchado, ¿no? Es un cántico que David hace a Dios de alabanza por la liberación. Cuando hablamos de liberación, ¿qué queremos decir? Puede ser un creyente liberado de algo, o puede ser alguien que cree en Dios, puede estar pasando por una situación que necesita ser liberado. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? Necesitamos muchas veces ser liberados de situaciones, de influencias, liberados de problemas, tanto en nuestra salud a veces también, como en nuestro espíritu. Y 2 de Samuel es un testimonio de cómo Dios libera. Y también es un salmo profético, a partir del verso 20 y algo, se transforma en un salmo profético. Pero voy a leer solamente una parte porque no vamos a tener tiempo de leer todo. Dice el verso 1 del Salmo 22, habló David a Jehová las palabras de este cántico. Recuerden que los salmos son canciones cantadas. El día que Jehová, tenemos la letra, lamentablemente no tenemos la música de esos salmos, hubiese sido muy lindo tener la música también. El día que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y este salmo entonces es una alabanza, una adoración a Dios por la libertad, ¿no? ¿Y cómo dice el salmo? Solamente la primera parte dice, voy a ir al texto bíblico, dijo así, ¿no? El rey David, Jehová es mi, ¿qué? Roca, ahí está, ¿no? Jehová es mi roca y mi fortaleza. Con eso nomás ya es como que hemos comido algo riquísimo que lo podríamos saborear toda la semana. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Amén. Y mi libertador, continúa. Y ese parece que era el postre.
Y después viene otro plato, ¿no? Más fuerte, dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Tercer plato, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿No les parece rico eso? A mí me encanta. Me gustaría comerlo todos los días esto. ¿Qué vemos acá? Que Dios es la fortaleza de este hombre, de este rey. Es la roca. Él dice, tiene como varios atributos acá esta alabanza, ¿no? Multiplica esa adoración, esa alabanza a través de distintas como ilustraciones: roca, fortaleza, libertador, escudo, fuerte, refugio y salvador. Y notemos que dice acá mi, como que Él se apropia ¿no? de eso. Es mío, es mi salvador, es mi roca, es mi libertador, mi refugio. Él está diciéndole al Señor todo eso. Y por eso Él es digno de ser alabado. Y al mismo tiempo, a partir del verso 5 y 6, Él empieza a dar un testimonio como el que ustedes daban esta mañana, como el que yo conté también, de lo que Dios hizo en su vida. Cómo Dios lo libró, ¿no? Cuando le rodearon, dice el verso 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. El 6, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Qué situación, ¿no? Yo no sé si usted ha pasado situaciones así tan difíciles como esa. Sabemos que Marisol lo pasó, pero yo estoy seguro que varias veces ustedes también deben haber estado al borde de un accidente, al borde de la muerte, pero el Señor los libró. Y Él dice acá que el Señor lo libra. Él lo adora a Dios porque el Señor lo libra, ¿no? Por la misericordia lo libra, y también porque Él se había esforzado en ser un hombre recto, limpio delante del Señor, por la justicia que Él había practicado también, el Señor lo libra. Pero ¿qué podemos decir en situaciones que el Señor no nos libra? Porque a veces también oramos por algo y no vemos la respuesta. No siempre el Señor nos libra de primera instancia. A veces nos toca pasar por situaciones difíciles, ¿no? Periodos difíciles, como yo le contaba, como vivió Marisol. Periodos difíciles donde nos toca derribar, demoler, donde quizás nos llueve en la cabeza, no tenemos un techo, o se moja todas las cosas que tenemos porque no tenemos dónde ponerlas. Y así son situaciones difíciles que nos toca pasar, o pérdidas que nos tocan vivir. ¿Y cómo podemos adorar a un Dios libertador cuando no vemos esa liberación? Bueno, la respuesta es que no siempre nosotros tenemos la liberación, podríamos llamarla material. Y acá voy a mencionar 3 tipos de liberaciones. La primera sería la material, la que nosotros podemos tocar con nuestras manos, ver. A veces puede ser una enfermedad, el Señor nos libra de una enfermedad. Pero no siempre. A veces debemos también pasar por situaciones difíciles, por angustias, y eso se refleja físicamente en nuestra vida. Pero hay una liberación que el Señor nos provee en esa instancia, que es la liberación espiritual. Aunque a veces no podamos ver esa liberación física, el Señor produce en nosotros la liberación del espíritu, la liberación espiritual.
No siempre, como dije, las cosas salen como nosotros queremos y no podemos manejarlo a Dios ni ordenarle a Dios que haga cosas cuando su voluntad es que pasemos por situaciones así. Aunque a veces no las comprendemos, no sabemos cómo y por qué. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué tenemos que pasar esa situación? ¿Y por qué Dios no lo sana a mi hijo o a mi suegra? ¿O por qué Dios no sana a mi madre? ¿Por qué tengo que pasar necesidad, no tengo trabajo y Dios parece que no me escucha? Bueno, porque la liberación no siempre es una liberación tangible, física. También necesitamos una liberación espiritual. Y el apóstol Pablo hace referencia a esa liberación espiritual que creo que es más importante que la liberación física. Y dice él en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Él tenía una necesidad física. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Acá vemos que hay una aflicción, hay una necesidad, pero por un motivo. Dios estaba permitiendo eso en la vida del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él no se enaltezca. Y a veces las cosas que nos pasan nos hacen un poco bajar a tierra y darnos cuenta de lo frágiles que somos y los indefensos que somos y que necesitamos depender de Dios. Dice entonces, para que no me enaltezca de sobremanera, el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él podía experimentar un aguijón en su carne, pero al mismo tiempo la gracia de Dios se multiplicaba en su vida. Cuando nos pasan cosas así difíciles, debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué parte de mí quieres liberar? Quizás mi espíritu, quizás mi mente, quizás quieres liberarme del egoísmo, del orgullo, de tantas cosas. Y Dios permite cosas en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, para pulirnos un poco, para sacar lo que nos sirve. Porque si no, nos olvidamos y dejamos esas cosas y cada vez estamos peor. Como le dijo a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, lo que está podrido, feo. Yo les contaba de la restauración, ¿no?, de nuestra vivienda. Hay cosas que ya no sirven más, no vale ni la pena arreglar. Hay que tirarlas, sacarlas y poner nuevo. Y entonces Dios hace eso en nuestra vida también. Dios nos libera de lo que nos sirve. ¿Qué cosas en tu vida no sirven? Deberías preguntarte, debería preguntarme yo. ¿Qué cosas en mi vida no sirven y yo necesito que el Señor las quite, las saque? Que me limpie, que me purifique, que me transforme, que yo no sea el año que viene, no siga siendo o teniendo esas cosas en mi vida, sino que el Señor me libere de eso. Necesitamos una liberación espiritual, además de la física que muchas veces la necesitamos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Bueno, hay una tercera o un tercer tipo de liberación que también lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que es la liberación eterna. Nosotros podemos ser temporalmente liberados
físicamente. Quizás estamos enfermos, bueno, el Señor nos sana, pero después nos volvemos a enfermar. Nos libra de la muerte, pero después, en algún momento, tenemos que morir. Yo pienso a veces en Lázaro, que el Señor lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. En algún momento él se murió. No así el Señor, que vive por siempre. Entonces, estamos hablando de la liberación eterna, que cuando el Señor nos saque de esta tierra, nos libere de este cuerpo corruptible, nos dé un nuevo cuerpo y estemos para siempre con el Señor, libres de toda preocupación, de toda dolencia, de toda enfermedad, de robos, de todas las cosas malas que vemos en este mundo. Esa es una gran liberación, una promesa muy grande que el Señor tiene para todos sus hijos. Dice así, refiriéndose a eso, 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda, 2 Timoteo 4:18. Tenemos tiempo para que pongan en la pantalla. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Me librará de toda obra mala. Él estaba hablando estas palabras estando en la cárcel. Faltaba poquito para que lo maten, porque fue un mártir, ¿no? Por el Evangelio de Jesucristo. Y él ya sabía que él iba a morir, porque dice en 2 Timoteo 4:6, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él no piensa en esa muerte como algo trágico, sino él piensa como una liberación. Porque estar con el Señor es mejor que estar aquí. Cuando estemos con el Señor vamos a ser libres de muchas cosas que acá las tenemos que sufrir mientras estamos acá. Y no podemos evitarlas muchas veces. No era la liberación física de la prisión que él estaba hablando, sino de esa liberación perfecta que habla la Escritura cuando el Señor nos lleve a los cielos. Por eso dice, Él me preservará para su reino celestial, ¿no? En 2 de Timoteo 4:18. Y en 2 de Timoteo continúa diciendo 4:18, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que no podemos dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer su voluntad en nuestra vida. Y su voluntad es agradable y perfecta. Yo dije, creo que el domingo pasado, a veces le pedimos a Dios que Él haga cosas que Dios no quiere hacerlas, porque Él sabe que no son buenas para nosotros. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, insistimos. A veces Dios ya por cansancio nos otorga, ¿no? Pero Él sabe que no tiene sentido, porque Él conoce el futuro, conoce toda nuestra vida. Y entonces cuando Él nos libera, porque su voluntad es lo mejor para nosotros, Él nos da una libertad mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Y Él dice que esa libertad es mucho mejor que esta libertad física, porque dice también Romanos 8:18, pues tengo por cierto, Romanos 8:18, a veces voy demasiado rápido y no le doy tiempo a ponerle la pantalla. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo nos aferramos a este mundo, pero no sabemos que la gloria venidera es mucho mejor que esto que vivimos acá? Nos gusta el mundo, nos gusta la belleza del mundo, los paisajes. Yo a veces veo la naturaleza y digo, qué hermosa naturaleza, especialmente ahora que crece tanto, ¿no? Las plantas por la lluvia y el calor y todo, parece un clima tropical. Qué hermoso que son algunas plantas, algunas flores, uno se admira. Pero eso no es nada comparado con lo que vamos a experimentar cuando estemos con el Señor. Y las aflicciones de este mundo
también son bastante difíciles a veces de soportar, y eso ya no lo vamos a tener cuando estemos con el Señor. Amén. Dice Filipenses 1:23, afirmando esto, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así que miren lo que provoca la oración. Empecé hablando de David y cómo él era consciente que a través de la adoración Dios producía la libertad. Él descubrió eso. Y por eso él adoraba al Señor y él tocaba el arpa. Y él era consciente de que si él le alababa al Señor y lo adoraba al Señor, Dios iba a hacer lo que él necesitaba. Es como que la oración, me gustó esta frase que no es mía, le estoy convidando a ustedes de esto. Dice, la oración es el eslabón, a ver si lo podemos captar bien a esto que ya estoy terminando. Dice, la oración es el eslabón que conecta la aflicción con la liberación. La oración es el eslabón que conecta la aflicción con la liberación. Es decir, que si estamos afligidos y queremos liberación, tenemos que orar. Aflicción, tenemos la aflicción, oración, liberación. ¿Amén? Entonces, la oración no es algo que uno hace porque, bueno, hay que hacerlo, sino es algo muy importante, porque en la oración también adoramos a Dios. Si nosotros tenemos una oración solamente para pedir, a veces oramos, nos acordamos de orar cuando estamos en el peor momento, dice, Señor, ayúdame, sálvame. Sí, el Señor nos salva por su misericordia. Pero qué importante es adorar al Señor para que el Señor nos libere, ¿no? De toda situación difícil. Y entonces esa liberación es la que produce, o es producida, mejor dicho, por la oración.